Buenos días, familia. El Señor nos bendiga a todos. Tengamos un precioso domingo, fresco, fresco. Bueno, este tiempo, en este momento en que estoy grabando, recuerden que este es grabado, un poquito de tiempo diferido y está un poco fresco. Tanto que ahora, miren, me puse una chamarrita un poquito más gruesa. Estoy acá en el templo y, bueno, está un poco menos frío de lo que pensé que iba a estar el templo. Parece que está calentando. El Señor nos bendiga a todos, familia. El Señor nos guarde. Espero que hayamos tenido una muy bendecida semana y hoy, en este momento, que su corazón esté dispuesto para aprender algo de la palabra de Dios, que es algo, como les he estado compartiendo últimamente, hermanos, me quiero esforzar en buscar algo práctico que nos lleve, como los tiempos son cortos, a través de los medios electrónicos, es lo más recomendable. Buscar lo práctico de la palabra, algo que podamos llevarlo directamente a la práctica sin muchas palabras. Le quiero compartir que el estudio del jueves pasado a mí me gustó mucho, hermanos. Yo espero que haya sido también de aprovechamiento, de edificación y bendición para su vida. Un profeta, un estudio que nos habla del gran amor y misericordia de Dios que muchas de las veces no lo podemos entender como gracia y misericordia de Dios cuando Él nos pone en circunstancias a nuestro parecer muy difíciles, pero es Dios obrando, como decía yo, es Dios obrando y avivando su obra en medio de los tiempos. Espero que haya sido de bendición. Hoy quiero compartir un pasaje en, 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 en primera de Timoteo, en el capítulo 4. Está muy interesante, hermanos, está muy interesante y le prometo ser breve. El domingo pasado dije que iba a ser breve y le digo que me pasé un poquito más de minutos, pero es palabra de Dios. La mayoría del tiempo me mido, hermanos, y quiero hacer algo muy práctico, pero antes quiero compartirle algo también, un agradecimiento para con mi Dios. Ya ve que hemos estado orando. Gracias, hermanos, porque han estado orando mucho por mi recuperación y porque se presente la oportunidad de que se me practique esa cirugía que está pendiente para extraerme ese catéter que está dentro de mi riñón. Y ya, hermanos, ya hay una fecha para mi cirugía. La semana antepasada tuve una cita para que me tomara una tomografía y este martes de esta semana que acaba de pasar ya tuve cita con el especialista y me mostró las dos tomografías, hermanos. Yo ahí las vi. Me enseñó las dos tomografías, la anterior en la que aparece una piedra, hermanos. Hay una piedra de 10 milímetros, no es pequeña la piedra que aparece allí. Y me mostró la tomografía reciente, la que se acaba de hacer esta semana, y no aparece la piedra, hermanos. No está la piedra ahí, la que estaba en el riñón. Y ahí estuve yo en el consultorio del doctor y le buscaba, espéreme, dice, espéreme, y le buscó, estuvo buen rato buscándole. Y él dice, pues no está, y luego me preguntaba, ¿arrojó, orinó alguna piedrita? Y yo le digo, pues no, yo no sentí, pudo haber sido. Claro, ellos son médicos y son científicos, ellos se basan en sus conocimientos científicos y él dice, bueno, no nos vamos a adelantar, dice, no nos vamos a adelantar, dice, porque a lo mejor está en trayecto, está en movimiento, o incluso puede ser que esté allí mismo en el catéter, porque me mostró también el catéter, ahí se ve el catéter. Pero no está la piedra, hermano, no se ve, no sé, yo quiero pensar que el Señor ya la deshizo, ya la sacó de allí, o como dice él, quizá está en el catéter, y él dice, si está en el catéter, pues al jalar el catéter ahí se va a venir la piedra con el catéter, porque la cirugía que se me va a practicar no es la que precisamente yo necesitaba, era para sacarme esa piedra y para sacarme el catéter, pero solamente van a sacarme el catéter porque dice que no hay presupuesto, pero vuelvo a decir, pues viendo las evidencias no hay necesidad de otra cirugía, él tendría que evidenciar que hay una piedra ahí para que entonces se me practique la otra cirugía de sacarme esa piedra. Como sea, hermanos, ya tengo fecha, perdón, para la cirugía es el
de este lunes de mañana en 8, es decir, precisamente para el lunes 8 tengo mi cirugía. Y gracias por sus oraciones y les pido, hermanos, que sigan apoyándome en oración para que todo se haga de acuerdo a los planes perfectos de nuestro Dios, ¿verdad? Así de que estoy agradecido con Dios y estoy agradecido con toda la familia que me han mantenido en oraciones, hermanos. Gracias familia. Y algo de eso también quiero mencionar, hermanos, de las oraciones. Pasando ya a nuestra meditación en el día de hoy. Yo voy a orar antes, hermanos, porque en veces me emociono con la enseñanza y olvido orar. Y sabemos que Dios obra también. Señor bendito, te doy gracias por este tiempo de enseñanza, de meditación en tu palabra. Y queremos acercarnos, Señor. Queremos acercarnos como aquellos discípulos, alumnos que se acercan a tus pies, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, como María, Señor, y Marta, en aquella ocasión que María vino y se puso a tus pies, Señor, mientras Marta se desganaba, Señor, en las labores de la casa y ella, dice tu palabra, que ella se sentó a tus pies para escuchar las enseñanzas. Hoy nosotros como María queremos sentarnos a tus pies y aprender de ti, Señor. Sea entonces tu Espíritu Santo, como tú has prometido, enseñándonos y guiándonos a toda verdad y toda justicia. Gracias, Señor, por tu palabra, por los méritos de Jesús. Amén. Hemos estado en mucha oración y ruegos y súplicas y no le vamos a bajar, hermanos. Yo quiero pedirles encarecidamente, sugerirles, hermanos, exhortarnos a todos a no dejar la oración, a persistir en ello. El Señor está obrando, hermanos. Y por eso digo que la enseñanza del jueves pasado me agradó mucho porque a primeras luces pudiéramos pensar que Dios no está haciendo nada, pero como el profeta mismo dijo, en medio de los tiempos aviva tu obra, en medio de los tiempos date a conocer, Señor, dice el profeta. Y el Señor está avivando su obra, hermano, yo lo sé. El Señor está haciendo la obra, el Señor está obrando en diferentes familias. Yo les pido que sigamos orando también. Hay muchas peticiones, yo sé, pero platicaba con hermana Gloria, con hermana Michelle, que me tocó coincidir con ellas hace unos días, el día de ayer, pero fue un sábado. Y hermana Michelle está muy agradecida con Dios porque el Señor está obrando en la vida de su hijo José Luis. Hay que seguir orando, hermanos, ahí, en la vida de él y en la familia de su esposa. Hermana Gloria también hacía alusión a hermano Valerio, que hemos estado hablando. Bueno, no sé si es hermano, ella me corregirá después, hermana Gloria, pero de don Valerio, dice un vecino que tiene ella allá en San Diego, que recayó está delicado de salud él. Y he estado escuchando, también hermana Cleo también compartió de una persona que ha estado malo, de un joven, dijo ella, que, si mal no recuerdo, Samuel, y que el Señor está levantando. Hermanos, estamos intercediendo y estamos viendo la mano de Dios obrando, hermanos. Pero no podemos dejar de persistir, no podemos dejar de orar, hermanos. Dios está obrando en diferentes partes. Mi hermana también de repente nos da testimonio de que el Señor está obrando, mi hermana Margarita. El Señor está obrando cerca de nosotros y no tan cerca. Estamos viendo que Dios en medio de los tiempos está avivando su obra. Yo diría sobre todo en medio de nuestra congregación, de nuestra pequeña familia. Pero hay algo que en medio de eso también yo quiero compartir, hermanos, y en eso quiero hoy basarme, como lo decía, ser muy breve, bien práctico. Prácticamente voy a leer nada más y una pequeña aplicación en algunos puntos de esta lectura, porque está bien entendible, hermano, está bien entendible. ¿Cómo está, hermano? Yo quiero preguntarle a usted, hermano, hermana, familia, ¿cómo está usted, su relación con Dios, y no, ¿sabe? No encuentre la pregunta o no le busque como para ser señalado que esté descuidando su devoción. No, yo verdaderamente quiero, ¿cómo se siente, hermano, hermana? ¿Cómo está su
su, su espiritualidad, cómo está su ánimo, su, sus fuerzas, cómo pudiera decirlo, sus fuerzas y su deseo por persistir en esta carrera de la fe. Le llamamos cristianismo. ¿Cómo se encuentra usted? Porque sabe que nosotros los cristianos, creo yo que es una muy buena parte, nos damos a la tarea de persistir. Y hemos mencionado mucho, hemos repetido mucho esta frase, los unos por los otros. Oramos los unos por los otros y como decía iniciando yo ahorita, no vamos a dejar de hacerlo porque estamos viendo el resultado, pero hoy yo quiero que usted voltee hacia sí mismo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está su relación? ¿Cómo se está usted ocupando de usted mismo? Yo quiero que estemos en este pasaje, hermanos, en 1 de Timoteo, capítulo 4. Y Timoteo, hermanos, es una epístola que se le ha llamado pastoral. Se le ha llamado pastoral porque técnicamente toda ella, la primera y la segunda carta, Tito también, y ahorita no me viene a la mente otros, son algunas otras pastorales, son el apóstol San Pablo hablándole a sus pastores, a los pastores que él ha establecido, en este caso a Timoteo, que él los ha establecido como pastores en congregaciones, y él él tomaba el tiempo para ver cómo estaban y les daba consejo pastoral. Y en la mayor parte de la carta el consejo es para cómo tratar a la grey, cómo tratar a la iglesia, cómo tratarla, cómo habla, por mencionar algunos temas. Ustedes tienen ahí su Biblia abierta y los temas que, solamente voy a mencionar los temas, algo que ponga mucha atención. Desde el primer tema, desde la primera salutación, después de la salutación es advertencia contra falsas doctrinas. Y luego habla de su ministerio, Pablo, instrucciones sobre la oración, requisitos de los obispos, requisitos de los diáconos, y ahí habla todo acerca el ministerio de la piedad, predicación de la apostasía y un buen ministro de Jesucristo. Ahí es donde vamos a hablar. Otros que están después, está deberes hacia los demás, la buena batalla de la fe y ya la despedida de Pablo, ¿no? Pero yo lo que quiero que pongamos atención es que casi toda la enseñanza que vemos ahí, todos los temas, son para que Timoteo, que era un joven pastor, pusiera atención en el cuidado de los demás. Es decir, consejos para cuidar a los demás. Pero en medio de eso, el apóstol San Pablo, hermano, se detiene para hablarle de él. Está bien interesante. Mire, voy a empezar leyendo desde el versículo 6, hermanos, y terminar en el 16, son 10 versículos, y habla de un buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, dice, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Una vez más, la palabra doctrina, hace rato le leí, en los primeros versículos habla de la doctrina. Aquí en el capítulo 4, en el versículo 1, también habla de las doctrinas, pero habla de doctrinas de demonios. Cuando vemos algo que se repite, hay que poner atención. Doctrina es enseñanza. Tenemos que hablar de la sana enseñanza o sana doctrina. Y versículo 7 dice, desecha las fábulas profanas de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, perdón, y de la venidera. Muchos piensan que el apóstol San Pablo está diciendo que el ejercicio corporal es malo. No dice que es malo, pero él dice que aún es más provechoso la piedad, ¿sí? No dice que no se hace, si el ejercicio, es como si dijera, si el ejercicio corporal es provechoso, la piedad es aún más, es como si él estuviera diciendo. Palabra fiel es esta, dice, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen.
Y aquí empieza el énfasis de lo que yo quiero leer. Dice, esto manda y enseña. Un solo versículo. Nada más eso dice. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ponga atención a la palabra que dice, ocúpate de la lectura, dice, la exhortación y la enseñanza. Fíjese bien, a partir del versículo que hice énfasis, el versículo 11, está hablándole a él, al apóstol San Pablo. En medio de enseñanzas y de consejos para cuidar a la grey, para cuidar a los hermanos, en medio de eso, el apóstol San Pablo le dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes. ¿Sí? Y en el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y esto es algo bien interesante que obviamente hay que explicarlo y hay que hacer énfasis. El apóstol San Pablo se está dirigiendo a Timoteo como un pastor. Él es pastor. Y el énfasis para él está hablando de este don del presbiterio, del que le fue dado, vaya, es como en poner las manos y entonces enviarlo al campo de trabajo. Como dijéramos, es la bendición de los ancianos para él, para Timoteo, para ser pastor. Y cuando está hablando de este don, está hablando del don del pastorado. ¿Y por qué lo menciono y le hago énfasis, hermano? Muchos en este tiempo, yo doy gracias, mire, me ha tocado llegar en más de una ocasión cuando voy a visitar a alguien y están leyendo la palabra de Dios. Se están ocupando y alguien más está allí. Más de uno en este tiempo, hermanos, en este tiempo se ha enfatizado y se ha vuelto, en esos tiempos tan difíciles, se ha vuelto muy notable la necesidad de ocuparnos los unos por los otros, como lo hemos visto. Y todos hemos estado intercediendo, yo creo, hermanos, que todos hemos estado pastoreando de una manera. Sí, hermanos, familia, de una o de otra forma hemos estado haciendo las labores de pastor. No le estoy diciendo que cada uno es pastor, pero hemos estado al cuidado de los demás, cada uno. Aquí vuelvo a decir, el don que le fue dado a Timoteo era el don del pastorado, pero a nosotros también nos ha sido dado un don, hermanos. A cada uno tenemos por lo menos un don. Y no debemos de descuidarnos. Nos ha sido entregado y hay que ponerlo en obra. Y para hablar más claramente, un don que nos ha sido entregado a todos es el don de la salvación, hermanos. La salvación es un don, es un regalo. Y a nosotros también nos ha sido entregado. Pudiéramos decir, a nosotros quizá, a usted, a mí, sí, yo soy el pastor, pero a usted, a cada uno que usted me vea, también le ha sido dado un don. Le ha sido dado un don que es el don primeramente el de la salvación y aparte algunos otros que debemos de descubrir. Y los dones son para ejercitarlos. Y el apóstol San Pablo dice, no descuides el don que hay en ti, no descuidemos ese don que hay en nosotros, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos, vuelvo a leer del presbiterio. Y aquí es donde empiezo el mayor énfasis, y ahí es donde voy a hacer, detenerme un poquito, como decía, no voy a ocupar mucho. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Se fijan cómo de estar hablando del cuidado de los demás ahora se vuelve hacia él, la primera persona, hacia él, hacia el apóstol, hacia Timoteo? Tú, dice, tú, ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que se vea claramente, pues, que se ponga de manifiesto, que todos lo vean. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Una vez más, la palabra doctrina. Persiste en ello. Y fíjese bien lo que dice el apóstol San Pablo. Pues haciendo esto, fíjese bien, yo no lo estoy inventando, ahí está, usted lo puede leer en la palabra de Dios, en su Biblia. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cómo podría persistir el apóstol, Timoteo en la enseñanza y persistir en la salvación y el cuidado de los demás si él mismo no persistía en su propia salvación?
si no guardaba la salvación. Y a mí me llama mucho la atención que en estos versículos 15 y 16, el apóstol San Pablo sugiere a Timoteo, a este joven pastor, las formas por las cuales puede desarrollar ese don mencionado que está en el versículo 14, y pone énfasis en una plena disposición, que se disponga a hacerlo. Primero que nada, debe de haber una disposición para ello, para poner en obra su ministerio, su don, y para persistir en este cuidado de él. La palabra que encontramos aquí, ocúpate, o otras traducciones dice dedícate, podemos pensarla en meditar en lo que estamos leyendo, en lo que estamos aprendiendo, pero el significado va más allá, que el significado nos lleva a la práctica. Es decir, es como si el apóstol San Pablo, vamos a hacer un juego de palabras, hermanos, sin faltarle respeto a las palabras de Dios. Cuando dice en el versículo 15, ocúpate, es como si el apóstol San Pablo le decía, practica, ocúpate en estas cosas, o sea, practica lo que te estoy enseñando, llévalo a la práctica, Timoteo. Y lo que hace esto es acentuar más el valor de esa persistencia y esa disposición que yo le estoy mencionando. Persistir, tener la disposición y persistir. Y en el capítulo, en el versículo 6, habla de en una parte, habla es lo que yo les asentaba hace rato, cuando dice que el versículo 8 dice, el ejercicio corporal poco es provechoso, pero la que está hablando del deporte. Es como si aquí estuviera haciendo una repetición del entrenamiento que hace mención ahí en ese versículo, cuando habla de esa persistencia y de llevarlo a la práctica. ¿Cómo mejora un deportista, esos que se dedican al deporte? ¿Cómo mejoran? Pues practicando. ¿Y sabe qué hace cuando dejan de practicar? Pues practican más. ¿Y sabe qué hace al día siguiente? Practican más. Y practican y practican. Pudiera decir como esos músicos muy dedicados. Me viene a la mente mi sobrino el Sammy. Y ahí lo veo con su guitarra y mamá lo veo que mueve los dedos y uno y luego se equivoca y le vuelve a empezar y le vuelve a empezar y ahí con su pedalito ahí y tocando y viendo las notas. Y sabe cómo se logra la perfección, cómo se ocupa, pues practicando. Es decir, vuelvo a decir, cuando el apóstol San Pablo le está diciendo a Timoteo, dedícate o ocúpate, practica esto. El ministerio cristiano, hermanos, no puede evitar estar a la vista de los demás. O sea, cada uno que somos hijos de Dios, cada cristiano, no podemos evitar estar a la vista de los demás. Y cualquier progreso, cualquier cambio que haya en nuestras vidas va a ser observado por los demás. Y el apóstol San Pablo estaba haciendo también ese énfasis con Timoteo. Vas a ser observado, Timoteo, para que tu trabajo sea notorio, decía. Pablo lo que está esperando de Timoteo es que logre esos progresos y que sean reales. En aquel tiempo, en Timoteo, ahí lo leí hace rato, dice, sí, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía de la imposición de las manos. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto ante todos. Y el apóstol San Pablo sabe que Timoteo, cualquier progreso, cualquier cambio, todos los demás lo van a notar, va a estar a la vista de los demás. Así que Pablo, en ese tiempo, espera que Timoteo logre esos progresos y ahora nos lo dice a nosotros. Que nos ocupemos, que practiquemos constantemente permanecer en la piedad, ocupándonos de nosotros. ¿Cómo? Con la lectura bíblica, con la oración, no descuidándonos de nosotros mismos. Encontramos aquí a Pablo instando a estar en una constante alerta,
tanto en lo que pasa en nuestra vida cotidiana alrededor como en nuestra doctrina, o sea, lo que estamos aprendiendo y lo que estamos enseñando. Ambas cosas, nuestra vida diaria, la práctica de nuestra vida diaria, como lo decía hace un momento, que cualquier cambio va a ser notorio en los demás, son inseparables, tanto nuestra vida cotidiana como la doctrina. Y una doctrina sana, sin una vida piadosa, no tiene ningún valor. Deben ir juntos, o sea, nuestra vida cotidiana, nuestra vida de piedad y nuestra doctrina son juntas. Mientras que una vida piadosa sin una sana doctrina no es posible. No podemos llevar una vida de piedad ante nuestro Dios ocupándonos de Él sin una sana doctrina. No es posible. Si un cristiano no tiene cuidado de perseverar y permanecer constantes, es improbable que otros sean influenciados por él. ¿Se fija por qué el apóstol San Pablo hace tanto énfasis en que se cuide de sí mismo, que tenga cuidado de sí mismo para que su aprovechamiento sea manifiesto ante los demás? No es posible que un cristiano pueda tener impacto en las vidas de los demás, pueda ser de influencia si descuida, si deja de perseverar en sí mismo, si deja de ocuparse en sí mismo. Así que lo que el apóstol San Pablo está diciendo, pudiéramos decir de esta manera: el don de Dios implica siempre una tarea, una obligación. El don de Dios implica siempre una tarea y una obligación, y es llevarlo a la práctica, utilizarlo. ¿Cuál ha sido el don de Dios? Primero que nada, dije yo, la salvación. Comportémonos como personas que ya somos salvas, porque así es, la palabra de Dios ya es. Llevémoslo a la práctica. Vivamos una vida práctica de salvación, de santidad, de cuidado de nosotros mismos, cuidándonos a nosotros mismos, cuidando nuestra vida espiritual, cuidando nuestro estado anímico, nuestra condición moral, física. Cuidémonos de nosotros, tomemos cuidado de nosotros. El apóstol San Pablo le dice: ocúpate o dedícate o lleva a la práctica lo que te estoy diciendo. Hay que llevar a la práctica, hay que poner por obra ese don que Dios nos ha dado a cada uno. Hay invariables, hay muchos dones, muchos hay. Y principalmente yo hago énfasis en el don de la salvación. Ocupémonos en ese don. Y entre tanto, dice el apóstol San Pablo, le dice a Timoteo, entre tanto que vuelvo a utilizarte, dice, ocúpate en estas cosas. Yo diría, entre tanto que esperamos la intervención de nuestro Dios en medio de los tiempos, entre tanto que esperamos su regreso, ya sea que Él nos recoja o que Él venga por su iglesia, ocupémonos de esto, de nuestra vida devocional, nuestra vida, cómo nos encontramos cada día con nuestro Dios. Pudiera usted decir que leer todos los días la Biblia en veces puede ser tedioso. Hágalo interesante. Yo lo sé, hermano, yo se lo digo. Yo tengo que hablarle desde mi propia experiencia. Hay veces que yo no tengo ganas de leer, amanezco, como luego dicen, medio modorro, medio flojo. Incluso hay veces que se me pasa leer la escritura, pero me emociono de repente. Ahorita estoy leyendo, ya casi termino el Génesis, porque voy leyendo, no leo tantos capítulos, yo procuro leer 1, 2 o 3 para digerirlos, para entenderlos. Y ahorita estoy todavía con la historia de José, y lo releo. Y tantas veces que lo hemos leído, pero me emociona volverlo a leer. Agregue usted emoción a la lectura, ocúpese de usted mismo. El apóstol San Pablo nos dice que nuestro aprovechamiento de eso va a ser notorio para los demás. Entonces, vamos a ser de mayor influencia, diría alguien, de mayor impacto en la vida de los demás cuando nuestro aprovechamiento sea notorio. Las personas lo van a notar. Batalla, tiene problema, hermano, hermana, familia. Platíqueselo a Dios. No hay cosa en la que el Señor no le pueda ayudar. No hay una cosa en la que Dios no tenga alcance y poder para obrar.
todo lo puede Él. Acérquese con verdadera sinceridad y devoción a Dios y diga, Señor, ayúdame en esto. Él lo va a ayudar. Oremos, hermanos. Oremos. Señor bendito, gracias por tu amor y tu misericordia. Yo te pido que hoy tú trabajes en la vida de cada persona que ha escuchado, que ha meditado en esta, como yo decía, en esta corta meditación, Señor. Tú conoces cada corazón y cada mente. Te pido que le des a cada uno la porción que necesita en este tiempo. Te pido que tú, Señor, Espíritu Santo, vengas y visites a cada persona que hoy está poniendo atención, que está escuchando, que está viendo este video, y ven y abrázale. Posa tu mano preciosa sobre cada uno de los que hoy escuchan tu palabra y ayúdanos. Esa es nuestra petición, porque necesitamos tu ayuda para persistir y para ocuparnos de nosotros mismos. Necesitamos de tu ayuda. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a mantenernos firmes, entre tanto que tú, Señor, perfeccionas tu obra en nosotros. Aviva, Señor, tu obra en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades, Señor, en nuestra ciudad. En el nombre de Jesús, oramos a ti. Alabamos y bendecimos tu nombre por los méritos de Jesús. Amén. Familia, el Señor los bendiga. Estamos así despedidos. Espero que el Señor les bendiga ampliamente durante esta semana. Preparémonos para el siguiente domingo, hermanos. Yo voy a tratar de recordarse los jueves otra vez. Tenga usted ahí los elementos para participar. Vamos a participar de la Cena del Señor. Va a ser la primera cena del Señor de este año. Tenga ahí los elementos, el jugo de uva y el trocito de galleta. Desde las distancias, hermanos, también podemos hacerlo. Estaré diciendo con tiempo cuándo reiniciamos o cuáles son los planes para reiniciar con cultos presenciales. Creo que por el momento vamos a esperar un poco más. El Señor les bendiga. Bendiciones.